Ok, muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana de domingo, un domingo bastante especial. Me alegro mucho de verlos a todos acá, casi llenando este lugar. Para los que nos ven por Facebook, por la plataforma de internet, también darles la bienvenida. Y un día especial para nuestro país en términos políticos, ¿cierto? En términos ciudadanos. Y un día también que coincide con el Día del Señor, con el domingo en que celebramos a nuestro Dios. Aquí estamos de pie, ahí en su casita donde usted esté, le voy a invitar a que cierre sus ojos y que nos acompañe en oración esta mañana. Dios mío, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos en tu nombre. Señor, que esta mañana tu palabra sea quien hable a cada uno de los corazones, tanto de los que están acá físicamente con nosotros, como de quienes nos ven por internet. Señor, te ruego que sea ella y solo tu palabra quien cambie nuestro corazón, quien transforme a través de la obra del Espíritu Santo corazones miserables, corazones que precisan tu perdón, Señor, tu salvación, tu rescate, y que podamos, Señor, ver la gloria de tu nombre reflejada en nuestras vidas, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya. Dios, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, los que estén en la casita se pueden acomodar cómodamente, como dice Juan Manuel, siempre pueden ir a buscar un tecito o hacerlo de manera más relajada, digamos. Ya podremos estar todos juntos nuevamente acá reunidos. Les voy a invitar rápidamente a abrir la Biblia. Aquí a los que estaban presentes temprano les hice un spoiler, porque el salmo que nos corresponde este domingo es el Salmo 51. Aquí todos ya lo tienen. Le damos un tiempo para que usted lo busque allí en su casa. Y si no tiene tiempo o no tiene su Biblia a mano, cosa que probablemente en esta iglesia no ocurra, lo vamos a tener proyectado también ahí enfrente para que ustedes lo puedan leer. Salmo 51, al menos en la Biblia Reina Valera del 1960, se titula Arrepentimiento, y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Vamos a leer en el nombre del Señor. Salmo 51. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. Y publicará, mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. No sé si todos los que están acá conocen la historia del rey David, o por qué David escribe esto. Me gustaría estar en un estudio un poco más interactivo para tener opiniones de ustedes, o en Facebook estar mirando ahí el chat, pero es difícil. Ruego en mi corazón
que cada uno de nosotros alguna vez en su vida pudiese hacer una oración como esta. Porque es una oración, si ustedes se fijan, y hoy día voy a hacer particular énfasis en esto. Normalmente lo digo cuando me toca leer un salmo, y hoy día lo hago porque el doctor Ávila está de turno y le mandamos un saludo que seguro nos está escuchando. Vuelva a leer este salmo en la semana, 51, 5.1, no se lo saque de la cabeza. Vuelva a leerlo, porque este salmo es para cada ser humano que pisa la tierra. Y cada uno de nosotros puede identificarse con esta verdad. ¿Qué pasaba aquí? David, en un día X, toma por mujer para sí mismo a una mujer que no era la suya, a la mujer de otro. Y no contento con eso, la embaraza. Y no contento, a lo mejor es un tema un poco fuerte para los niños, pero es algo que está escrito en la Biblia y que ellos también pueden leer. Y no contento con eso, intenta hacer pasar ese hijo por hijo del marido verdadero de esta mujer. Y al no lograrlo, urde todo un plan para enviar a matarlo. Una vez conseguido eso y muerto, siendo ella ya viuda, trae a esa mujer a vivir consigo y hace suyo su hijo y a esa mujer. Y eso no agradó a Dios, y al principio leíamos que esto fue lo que David escribió cuando fue visitado por el profeta Natán, un profeta enviado por Dios a declararle a David su pecado. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Bien. No voy a hacer un análisis muy largo porque es un salmo que da para muchísimo. Por eso vuelvan a leerlo en su casa. Nosotros aquí no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí no es el doctor Cárdenas, el doctor Castro, el doctor Ávila. Aquí no se trata de hombres. Nosotros somos pecadores, somos hombres necesitados de la misericordia de un Dios santo. La Biblia no es un libro que hable acerca de grandes hombres de fe. No existe tal cosa. Son hombres miserables que fueron algo gracias a un Dios que es misericordioso y que sí es grande y al cual adoramos. Y es lo que David hace durante todo este salmo. Clamar a ese Dios para que borre su pecado. Y él reconoce su rebelión. Él reconoce que lo que hizo está mal. Parte así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El protagonista de este salmo no es el rey David. El protagonista de este salmo es Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mi anhelo es que todos nosotros podamos hacer esa oración un día y seamos capaces de no encubrir nuestros pecados, como lo hicieron en el Edén y como lo venimos haciendo nosotros día a día, porque el que encubre un pecado, y fue una frase que le pedí a Jere que tuviera, pero no nos resultó la tecnología, el que encubre su pecado peca dos veces. Peca por pecar y peca por encubrirlo. Y es justo lo que David no hace aquí. Él está frente a un Dios santo, dando gracias por estar vivo y pidiendo perdón y misericordia a ese Dios. El corazón contrito y humillado tú no rechazas. Que esa sea nuestra actitud. No, es que yo tengo derecho porque el otro me hizo algo. Porque el otro fue malo conmigo. Entonces, si el otro es malo conmigo, yo puedo ser malo con él. Y eso es pagar mal por mal. Dios no es así. Dios no paga mal por mal. De hecho, Jesús lo enseñó. Ustedes paguen mal por bien, no porque seamos grandes hombres, otra vez, sino porque dice: así se parecerán a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos y que hace llover sobre buenos y malos. Que esa sea la actitud de nuestro corazón y que con esa actitud escuchemos la palabra que el Señor tiene hoy día para nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas y les invito, 5.1, no lo olviden, Salmo 51, repásenlo en su casa. Esto no es para bendición de esta iglesia, ni para bendición de los pastores, es para su propio bien, es para su propio provecho. Que el Señor le bendiga. Bien. Vuelvo a reiterar mis saludos a quienes están aquí por primera vez, qué bueno tenerlo. Y a los de casa, no, ya les tiraré la oreja, no se preocupen. No, son bromas. Para las visitas les quiero comentar que nosotros la manera de predicar domingo a domingo es seguir el texto de manera consecutiva.
no hay un cambio, y de esa manera usted puede saber qué se va a predicar el próximo domingo. No hay un cambio de que nosotros vayamos pensando a ver qué está pasando en las noticias, qué está pasando en la tele. Ya, prediquemos acerca de esto o hablemos sobre esto. La tentación de predicar hoy día acerca del plebiscito o acerca de los cambios, etcétera, o algo así, que puedan ocurrir, decisiones, etcétera, es muy grande. Pero la verdad es que nosotros hemos preferido que sea la Biblia la que marque nuestra pauta y no nosotros marcarle la pauta a la Biblia. Hoy vamos a estudiar, como lo hemos hecho por muchos domingos, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que búsquela, ya vamos en el capítulo 6. Y esta manera, sin ánimo de despreciar a otras formas que puedan tener otras personas o otras iglesias de predicar, a veces predican según algún tema en cuestión o según alguna cosa, alguna contingencia, pero nosotros esta forma de predicar, creo yo, que nos ha sido de una tremenda bendición. En lo personal lo digo, ¿por qué? Porque uno va aprendiendo de todo lo que la Biblia quiere hablarnos. Y uno no se va de alguna forma predisponiendo según las personas que vengan o según el tema que esté en boga en la sociedad, etc. Y espero que en este día también la palabra de Dios sea un verdadero alimento, un verdadero consuelo para el corazón de todos. Nosotros creemos que la Biblia no es un libro difícil, pero es un libro espiritual. No es un libro imposible de entender, pero es un libro que necesito la ayuda del Espíritu de Dios para poder que las palabras entren hasta lo profundo de mi corazón. Por eso yo quiero invitarle una vez más a que oremos, pero que usted pueda orar ahí donde está. Y a las personas que están en su casa puedan orar también y puedan decirle a Dios: Señor, yo quiero entender tu palabra, pero entenderla bien. No entender que donde dice no es no, donde dice sí es sí, sino entender qué es lo que tú quieres en mi vida, qué es lo que tú me estás hablando, por qué razón estoy en este lugar. Así que ahí donde está, le invito a inclinar su rostro, y en su casa también, un momento más, y pídale ahí al Señor: Señor, abre mi corazón para entender tu palabra, que en mí esté la disposición correcta, que esté el deseo correcto de poder entenderla. Señor, no quiero estar en este lugar simplemente por compromiso, no quiero predicar yo esta mañana simplemente porque me corresponde hacerlo. Queremos, Dios, realmente sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, realmente ser como María, aquella mujer que dejó las cosas que tenía que hacer por escuchar tu voz y que recibió la mejor parte y nunca le fue quitada esa bendición. Que nosotros podamos oír tu voz y podamos entenderla y salgamos de este lugar realmente bendecidos, Señor. Y con esa bendición que nada, ninguna circunstancia, ninguna situación política o de actualidad puede robarnos, puede quitarnos, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Perdón. Como le decía, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 11, 12 y 13, 3 versículos esta vez. Y antes de analizar el texto, debemos recordar que esta segunda carta, sobre todo una vez más para las visitas, que esta segunda carta a los Corintios tiene un contexto. El contexto es que Pablo tuvo que defender su apostolado, tuvo que defender su ministerio frente a una serie de críticas que se surgieron una vez que él salió de esa ciudad de los Corintios. Pablo había llegado a la ciudad de Corinto, había predicado a mucha gente que no era de trasfondo judío, sino que eran más bien de trasfondo griego, con creencias griegas, con ideas muy diferentes al judaísmo. Y Pablo les predica el evangelio, las personas se convierten, creen, se forma entonces una comunidad cristiana, una iglesia. Pablo trabaja con ellos y luego un tiempo él sale a predicar a otros lugares. Ya formada la iglesia, ya puesto pastores, ya ordenado, él sale a predicar en otras ciudades. Y se entera al tiempo que después de su salida habían llegado otros supuestos maestros y habían empezado a poner cuestionamientos a la autoridad de Pablo. Como queriendo decir que Pablo en realidad no era tan buen maestro, que Pablo en realidad le faltaba un poco de capacidad oratoria, que su predicación era media fome, que en realidad él no sabía cómo plantarse en el escenario y ese tipo de cosas que podríamos contextualizarla a nuestra época. Entonces,
Pablo se ve obligado a escribir esta segunda carta para defender no tanto su persona, sino todo el trabajo que se había hecho en ellos. Porque al atacar a Pablo, estaba cuestionándose también el mensaje que había llegado a ellos. Y eso era lo más importante para Pablo. O sea, que lo cuestionaran a él no era tanto, pero al cuestionarlo a él, se cuestionaba si lo que él había enseñado era verdad, si lo que él había dicho era correcto, o tal vez habían otras formas de enseñanza o de doctrina distintas. Ese es el contexto de esta carta que necesito mencionarlo antes para que podamos entender lo que vamos a leer hoy en día. La predicación del día de hoy le he puesto por título "El profe era malo" o "El profe me tiene mala". ¿Quién no ha dicho alguna vez en su adolescencia, quién no lo dijo, cuando recibió una mala nota, ¿cierto?, de su profesor, y dijo: no, es que el profe me tiene mala, por eso me puso esta nota? No sé usted, pero es propio de la adolescencia. Yo más de alguna vez miré con odio, con recelo a un profesor. ¿Pero por qué me pone esta nota? Si la prueba está buena, la respuesta está buena, mire. Y el profesor lo único que hizo fue juzgar con justo juicio, pero mi juicio hacia él fue totalmente diferente. Él juzgó mi prueba, pero yo lo juzgué a él. Como decimos aquí en Chile, ¿a quién no le ha pasado, cierto? ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, resulta que algo parecido es lo que vamos a ver hoy en día. A veces tenemos profesores que son malos, digámoslo así, y todo el curso le va mal en la prueba, o todos se sacan 7 pero nadie entiende nada. Pero hay casos en los cuales el profesor puede ser muy bueno, puede ser el mejor de los profesores, y aún así sus alumnos no avanzar o no llegar al conocimiento que deberían llegar. No siempre el problema está en el profesor, muchas veces está en la clase, o algunas veces, no muchas veces, pero algunas veces está en la clase. Vamos al texto entonces de 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El apóstol se había entregado en arduo y sacrificado trabajo por los corintios. Con corazón sincero había desarrollado su ministerio entre ellos, trabajando con sus propias manos para no ser gravoso a ellos, dice, para no sustentarse con el dinero, la ofrenda que ellos le daban, sino que él hacía carpas y vendía esas carpas y con eso sustentaba su vida para poder seguir enseñándole a estas personas. Él se había entregado y se había conducido con sencillez y sinceridad, como él lo dice en el capítulo 1, ya lo analizamos hace domingos atrás. En estos 3 versículos que acabamos de leer vamos a analizar hoy algo que quisiera que distinguiéramos. En primer lugar, vamos a distinguir a un verdadero ministro del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Y en segundo lugar, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud cuando somos enseñados por un verdadero ministro del Evangelio. En la primera parte, como le decía, veremos cómo es un verdadero ministro y quiero que veamos 2 características que están claramente marcadas en este pasaje y claramente marcadas también en otras partes de la Biblia. El primer punto es la predicación. ¿Cómo es la predicación de un verdadero ministro del Evangelio? ¿Cómo parte este versículo 11? Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros. Este término no quiere decir que Pablo tenía mucho sueño y que bostezaba y abría su boca grande. Lo que quiere decir este término de nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, hace referencia a las horas de enseñanza que Pablo dedicó en estos hermanos. Vuelvo a decir, tratemos de imaginarnos el contexto. Pablo llega a una ciudad griega, llega a un lugar donde habían personas que en su vida habían escuchado la palabra Biblia, Antiguo Testamento, habían escuchado en su vida la palabra, los nombres como Moisés, David, eran para ellos algo totalmente extraño. A ellos llegó Pablo y llega con el Evangelio de Jesucristo. Les enseña, ellos creyeron en el mensaje.
Fue un arduo trabajo, sin duda. Cuando Pablo está diciendo nuestra boca se ha abierto a ustedes, a vosotros, oh Corintios, les quiso decir, les he hablado con toda franqueza, les he hablado sin dejar de enseñarles ninguna cosa. Y les he hablado hasta lo último, que no logren entender, que no logren saber, se los he compartido. Eso está diciendo. Esta expresión de abrir la boca la vemos también cuando Jesucristo predica en el famoso Sermón del Monte. No sé cuántos han escuchado hablar del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es donde están las bienaventuranzas. Jesús en un monte empieza a predicar y dice, bienaventurados, por ejemplo, los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. En ese mismo Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 2 dice, y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Jesús dice esto. El concepto aquí, en el fondo, es igual al que vemos también en Hechos 20:27, donde el mismo apóstol Pablo es el que dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, la primera característica que vemos en un verdadero ministro del Evangelio es que es un hombre que se dedica arduamente a predicar el mensaje de Jesucristo y a hacerlo de manera completa, no de manera parcializada, no unas partes sí y otras me las escondo, no voy a hablar de esto porque esto sí es lo que quieren escuchar y esto no lo voy a decir porque a lo mejor se me van a enojar. No. Pablo dice, no he rehuido de predicarles todo el consejo, de darles toda la palabra, de todo lo que tengo que enseñarles, se los he entregado. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando él dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. No hemos guardado nada. Les hemos dicho todo lo que debemos decirle. Les hemos predicado y enseñado todo lo que tienen que escuchar. Sin duda para el apóstol había sido un arduo trabajo enseñar a estas personas de otra cultura, personas de otro trasfondo. Imagine las horas dedicadas por el apóstol. Fueron años que él trabajó en ellos. No fue una cátedra de un par de semanas, no fue un curso express. Él se dedicó, se fue a vivir con ellos para enseñarles la palabra. Quiero decir entonces que un verdadero ministro de Jesucristo es alguien que dedica tiempo y arduo trabajo en conocer primero las Escrituras y velar por transmitir fielmente el mensaje, como un embajador que ama y tiembla ante su rey. Así lo vimos domingos anteriores, que Pablo se denomina a sí mismo como un embajador. No vengo a hablar mi palabra, dice Pablo, sino que vengo a entregarles el mensaje de mi rey, en palabras sencillas. Un verdadero ministro no es un buscador de novedades y modas para llenar su audiencia. Un verdadero ministro es más bien un minero esforzado que lucha quitando las rocas inútiles de sus propios pensamientos para extraer de la Biblia las piedras preciosas que dan riqueza eterna al alma de los hombres. Un verdadero ministro es también un paciente agricultor que trabaja sobre un campo con perseverancia. Un agricultor espera por ver el fruto. Un agricultor no es alguien que siembra y al otro día cosecha. Un agricultor es alguien que siembra y tiene que regar y tiene que cuidar de la planta, del sol, de las ¿cómo se llama? De los animales, de los conejos. Eso lo estoy aprendiendo muy bien ahora porque a mi esposa se le ocurrió hacer una huerta y ahí todas las noches tengo que ir a cubrir la huerta. Un muy buen amigo que está aquí presente nos enseñó cómo plantar y cómo regar. No es llegar y poner una huertita. Así que cuando le digan, podríamos poner una huerta en mi casa, usted tiemble. Porque sepa que va a tener un arduo trabajo, va a tener que dedicarse a ella. Eso es un verdadero ministro del Evangelio. Un verdadero ministro del Evangelio no es una persona que un día por moda, porque es popular hablar y tener gente, viene y predica. Un verdadero ministro del Evangelio es alguien que dedica tiempo a estudiar la palabra, que dedica tiempo a exponerla con claridad, que no se guarda unas cosas, sino que expone todo el consejo. Porque no es su palabra, no es su mensaje, sino que es el mensaje del cielo. Y la responsabilidad de esto es tremenda. Pablo lo sabía y Pablo dedicó su vida a predicar con fidelidad. Un verdadero ministro es también como un paciente agricultor, como le decía, enseñando una y otra vez hasta ver fruto en sus hermanos, ver que comprenden y viven las verdades del cielo. Hay una parte donde Pedro dice,
no nos cansamos de repetir de nuevo las mismas cosas. Ese pasaje a mí me da esperanza, porque dice, o sea, yo no soy el único burro que necesita que le repitan una y otra vez las mismas cosas. No, parece que en el primer siglo también habían hermanos como yo que eran medio duraznos de cabeza y que tenían que repetirle una y otra vez las mismas cosas. No sé si usted también se identifica con eso, pero al menos yo sí. Entonces la primera característica es que un verdadero ministro del Señor, un buen profe, un buen profesor, es un predicador que no se guarda parte del consejo, sino que lo entrega por completo, en un arduo trabajo de estudiar la Biblia, de leerla y de tratar de transmitir no sus pensamientos, no sus ideas, sino lo que está escrito, lo que está en la palabra de Dios. Y lo segundo es que este maestro, además de ser fiel al texto, tiene un corazón conforme al que escribe el texto. Un corazón lleno de amor. Y es lo que vemos en lo que continúa del pasaje, ¿cierto? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Que decía, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Y en la segunda parte dice, nuestro corazón se ha ensanchado. No es que Pablo tenía una cardiomegalia, no es que él tenía un problema de su corazón, que su corazón había crecido, sino que es una expresión para decir cuánto era el amor que él tenía por estos corintios. Cuánto era el verdadero, sincero cariño y afecto que él les tenía. Nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, le está diciendo el apóstol. Un verdadero ministro del Evangelio, además de predicar con fidelidad y dedicación, es una persona que ama sinceramente a quienes les entrega su mensaje. Aquí la segunda característica de un fiel ministro, porque la doctrina entregada por el apóstol no fue como la clase de un profesor que simplemente realiza su trabajo, muy buen profesor, se dedica a preparar su clase, la entrega, pero después se va y no se acuerda del nombre de sus alumnos. Ah, sí, el peladito que se sentaba ahí atrás. Ah, sí, el otro que... Pero no se relaciona con sus alumnos. Un verdadero ministro del Evangelio es alguien que entra, que tiene un corazón abierto, ensanchado para todas las personas que vienen a escuchar su voz. Dice, con las palabras nuestro corazón se ha ensanchado y luego no estáis estrechos en nosotros. Pablo les está confesando su sincero amor, confirmando que aún hay mucho espacio en su corazón para ellos. Un verdadero ministro es alguien que ama con amor sincero, alguien que no se ofende con facilidad con el primer desprecio de sus hermanos, ni busca cobrar cualquier descrédito a su trabajo. Un verdadero ministro de Dios es un hombre con un corazón ensanchado para amar a sus hermanos con todas sus mañas, con sus complicaciones, con sus porfías, soportando muchas veces cosas que otros no soportan de ellos. Así como un padre soporta las pataletas de su hijo. Siempre las pataletas del otro hijo, del hijo del vecino, son más incómodas o más desagradables que las pataletas de nuestro propio hijo. A veces uno aguanta cosas a su hijo y lo mira así como ya, bueno, sí, pero la del otro no es tanto. Es como, oye, el niño malcriado, ¿por qué está haciendo pataleta por esa tontera? Y nosotros justificamos muchas veces a nuestro hijo y decimos, no, es que tiene sueño, es que está cansado. Porque cuando amamos realmente somos capaces de soportar mucho más los defectos, los problemas o las durezas que hay en nuestros hermanos. Por eso Pablo soporta a estos corintios, a quienes se había entregado por completo, a quienes les había dado tanto amor, tanta dedicación, y aún así ellos se comportaban con suspicacia, con dudas. Cuando vino el primero a contar cagüines contra Pablo, lo creyeron inmediatamente, empezaron a dudar de Pablo, a pesar de que ellos habían visto cómo se conducía Pablo. Ellos habían visto que Pablo no era una persona de doble estándar, que era una persona sincera. Pero cuando vino alguien a decirles, no, es que ¿sabes que Pablo tiene otras intenciones? Los corintios empezaron a creer inmediatamente eso. Pero eso no pasa aquí, menos mal, gracias a Dios. Pasa en otras iglesias, en otros lugares. Pero a Pablo le pasó y nosotros tenemos que estar atentos. Porque Pablo era un verdadero ministro del Evangelio. Era un hombre, tal vez el mejor maestro que ha tenido la historia de la humanidad después de Jesucristo. El mejor maestro de la palabra, el más docto. Tuvo una formación incomparable.
Desde pequeño dedicado a estudiar el Antiguo Testamento y después se encuentra cara a cara con aquel que es la razón de la Biblia, Jesucristo. Con la palabra encarnada se encuentra cara a cara. Ya no solamente conoce al texto, sino que conoce al autor del texto, a la razón del texto. ¿Qué otro maestro podía compararse a Pablo? Un hombre que conocía hasta la última jota, la última coma que tenía el texto y que además tenía una comunión íntima con el que había inspirado toda la Escritura, con Jesucristo el Señor. Pero aún así, estos hermanos de Corintios fueron rápidos para escuchar el cagüín, para escuchar el chisme, para escuchar otras cosas y dudar del corazón de este maestro. Sigo avanzando para no aburrirlos. Ya voy a llegar al punto final. Soportando muchas veces, como le decía, cosas que otros no soportan. Vemos aquí a alguien dedicado en amor sincero, en trabajo sincero por sus hermanos. Estas características no podemos dejarlas pasar por alto, mucho menos hoy. Cuando hay tanta confusión y tantos autoproclamados predicadores, apóstoles, ¿cierto? Tanta gente que uno puede prender en la televisión, en donde sea, ver por internet, predicadores que dicen ser siervos de Dios, y mi ánimo no es atacarlos, sino mi ánimo es que nosotros podamos distinguir, poder ver realmente si la persona que me está predicando es un verdadero ministro del Evangelio o no. ¿Y cómo? Mirando estas características que tenía el apóstol Pablo, que era un predicador que no guardaba parte de la palabra, sino que abría su boca para enseñar todo el consejo, y era un predicador con un corazón de amor sincero, que no abandonaba la clase cuando los alumnos eran duros, cuando los alumnos eran porfiados, sino que seguía trabajando en ellos, seguía hablando, y si era necesario cambiaba su itinerario de viaje, porque eso fue lo que hizo Pablo. Cambió sus planes para ir después de nuevo donde los corintios, para volver a enseñarles una y otra vez. Y es que sabe que esta es la característica de nuestro Señor. El Espíritu de Dios es así con nosotros, el Espíritu Santo es así. Él es el maestro de maestros. El Señor es quien nos trae a toda la verdad. Así lo dice la Biblia. Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo está con nosotros, iglesia. Es aquel que ha venido a convencernos de la palabra, de la verdad, del Evangelio. El Espíritu Santo es aquel que ha venido a abrir nuestros ojos para entender lo que antes no entendíamos y ver lo que antes no veíamos. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y no oculta, sino que habla todo lo que tiene que hablarnos. A través de hombres imperfectos, a través de la lectura que usted hace de la Biblia, a través incluso de su meditación a veces que tiene al mirar la naturaleza, el Espíritu Santo puede traer a usted esa claridad y decirle tienes que creer en Jesucristo, porque solamente a través de Él hay perdón, solamente a través de Cristo hay salvación. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, obra en nuestros corazones, con paciencia, con amor. Y no deja de hacerlo. Porque Él es el mismo que vemos en Pablo. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo en Pablo, manifestándose hacia estos hermanos, los corintios. Quisiera que viéramos entonces ahora cuál fue la reacción de estos hermanos. Tuvieron un excelente profesor. Un profesor totalmente capacitado, dedicado a la obra y con un corazón de padre, con un corazón amoroso. Uno espera que ante semejante profesor los alumnos hayan sido muy buenos, ¿sí o no? Uno espera eso. Teniendo un tan buen profesor, tienen que ser buenos los alumnos. ¿Cómo se van a sacar puros 4 si el profesor es tan bueno? Veamos, ¿qué dice la Biblia? Versículo 12. Dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. La respuesta de los corintios era claramente diferente a lo esperado. La respuesta era una mirada llena de suspicacias y cuestionamientos. Esto que estamos leyendo es un resumen de una tremenda argumentación que ha venido hablando. Vamos en el capítulo 6, pero en todos los capítulos anteriores Pablo ha tenido que venirse defendiendo de una serie de ataques en su contra, totalmente injustos. Y Pablo termina esta argumentación prácticamente diciendo esto: sí sois estrechos en vuestro corazón.
Como le decía, siempre que los alumnos no aprenden una materia, se duda de la calidad del profesor, pero este claramente no era el caso. Los corintios tuvieron al mejor de los maestros de su época, con la mayor dedicación, amoroso, pero eran un terreno duro, lleno de espinas. Dentro del ministerio de Pablo estoy seguro que esto es algo que lamentablemente también muchos pastores, así como Pablo, les toca vivir. Al menos con uno o con dos hermanos, no digo que con toda una iglesia, pero con uno o dos hermanos. Trabajar por una persona, visitarla, orar por ella, enseñarle con corazón sincero la palabra de Dios, tratar de hacer oídos sordos a cualquier comentario que hacen en contra de esta persona. Oye, pero ¿cómo soportas, cómo visitas a esa persona? Si es tan pesado, si es tan cagüinero, si es aquí y allá. Hacer oídos sordos a todos esos comentarios para seguir trabajando en esa persona, para seguir predicando a esa persona. Pero llega un domingo en que el pastor anda un poco preocupado por otra cosa, no lo atendió con exclusividad y comienzan los cuestionamientos y las dudas respecto a la integridad del predicador. Y no hablo de cuestionar como cuando las faltas son evidentes. No hablo de cuestionar al que predica o el que trae la palabra cuando evidentemente esta persona no anda en rectitud, porque acabamos de definir que es un verdadero ministro del Evangelio. Hablo de los cuestionamientos, esos cuestionamientos quisquillosos, esa sensibilidad a flor de piel con cualquier gesto o palabra del que está predicando. Hablo de ese infantilismo, de ese egocentrismo inmaduro que muchas veces abunda en nuestras relaciones en la iglesia. Y ¿sabe qué? Debo decirlo, ni siquiera en la iglesia, también a veces afuera, también a veces en el trabajo, también a veces con el jefe. El jefe siempre es odiado. Pero a veces somos súper injustos, y qué bueno que no soy jefe de nadie. Pero a veces somos súper injustos. Sí. Porque somos quisquillosos, somos ahí sensibles a todo, con la sensibilidad a flor de piel. Hablo, como le decía, de este reclamo injustificado. Note, vuelvo a decir que lo primero que hicimos fue definir cómo es un verdadero ministro. Yo no estoy diciendo que usted no se queje frente a una autoridad que es corrupta, que no se queje frente a una autoridad que no hace su pega, frente a alguien que en realidad deja mucho que desear. Aquí estoy hablando de una actitud que tuvieron los corintios hacia una persona que había dado la estatura perfecta. Otro ejemplo muy común y tristemente frecuente de ingratitud y de estrechez de corazón se ve a menudo en la relación de padres e hijos. ¿Cuántas veces hemos oído de la ingratitud de muchos hijos cuyos padres lo dieron todo por ellos? Se entregaron con fuerza, dieron su dinero, no durmieron por causa de sus hijos. Y sus hijos actúan con altivez y falta de respeto hacia sus padres, no correspondiendo el amor y la dedicación que ellos entregaron a sus hijos. Precisamente haciendo referencia a esa relación es que Pablo los exhorta en el versículo 13 que nos corresponde hoy día. Mire lo que dice el versículo 13, dice: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Pablo saca a colación esta relación de padres e hijos. Porque como lo acabo de decir, tal vez es el ejemplo más triste y más doloroso. Cuando uno ve hijos ingratos, cuando uno ve hijos que no corresponden el amor y la dedicación que han entregado sus padres. Pablo les dice, como a hijos os hablo, como si ustedes fueran mis hijos y yo soy su padre. Les pido, ensánchense también ustedes. Queriendo decir, abran su corazón. No sean tan quisquillosos, no sean tan mal pensados, en otras palabras. Tengan un corazón más abierto para recibirnos a nosotros, porque nosotros, está diciendo Pablo, les hemos recibido con corazón abierto. Hemos entregado nuestra vida por ustedes. El apóstol les hace un llamado con el amor de un padre a sus hijos a responder del mismo modo que él se había dirigido hacia ellos. Quiero concluir, para terminar. Yo tengo el privilegio de enseñar la palabra de Dios en esta iglesia junto a Pablo Ávila y de trabajar por los que aquí están y por algunos que no están, pero espero que me estén viendo a través de las redes sociales.
Y no pretendo ponerme a la altura del apóstol Pablo ni comparar a nadie con los corintios. Sería demasiado absurdo hacer algo así. Pero creo que es oportuno abrir mi corazón diciendo que sinceramente quisiera ver de parte de muchos un poco más de esfuerzo en su propio crecimiento espiritual. En asistir a las reuniones, en cerrar sus labios y sus oídos a cagüines, en dejar un poco las redes sociales para ver otras cosas que no edifican y dedicar tiempo para ver las cosas que sí edifican. Porque yo sé que uno puede medir cuánto se ve, cuánto se visualiza una predicación, cuánto no, pero la verdad es que más que entrar al detalle y ver si se han sido vistas o no las predicaciones, Dios sabe el tiempo que usted dedica, Dios sabe cuánto realmente aparta para escuchar la predicación, o si la escucha ahí mientras hace otras cosas, los niños le hablan y a lo mejor, sí predicó acerca de Corintios, sí. O si realmente apartó un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y ahora que puede venir, quisiera que viniera. Quisiera que tuviéramos que pedirle a algunas personas que escuchen desde afuera porque se acabó el aforo permitido. Y no puedo dejar de aprovechar la ocasión de este mensaje, que es lo que corresponde predicar hoy. Que como dije al principio, no es que nosotros busquemos un texto para predicar, es lo que corresponde predicar domingo a domingo. Nuestras esposas son testigos de nuestro tiempo dedicado a estudiar y preparar predicaciones, pero no lo digo como cobrando a alguien nada, sino más bien para graficar que la predicación de un domingo no es una cosa sencilla y no es venir a hacer un lindo discurso, es un tiempo y un esfuerzo dedicado por amor a ustedes. Por amor a los que aquí están, por amor a los que nos escuchan, queriendo y rogando a Dios que nos use para bendición de sus vidas. Pero más allá de lo que acabo de sincerar, quisiera que miráramos, y ahora sí estoy terminando, miráramos hacia la palabra de Dios y reconociéramos que muchas veces nosotros hemos sido igual que los corintios. No frente a quien les habla, sino frente al Espíritu de Dios, frente al Señor, frente a nuestro Dios. ¿Cuánto ha trabajado Dios en nosotros? ¿Cuánto nos ha dado su amor y ayuda incondicional? ¿Cuántas veces Él ha venido cuando nosotros hemos clamado, hemos pedido su ayuda y Él ha venido a nuestro rescate? Su enseñanza ha estado en nuestros oídos por tanto tiempo. Hemos escuchado su voz. Pero basta el primer problemita y nosotros empezamos a cuestionar si Dios estará ahí, si Dios será bueno, si Dios realmente responde, si Dios realmente oye. Nosotros miramos a Dios una y otra vez con suspicacia, con dudas si realmente será digno de confianza y estrechos de corazón para corresponderle todo el amor que Él nos ha brindado. Usted puede dudar de mí, aunque espero de corazón que todos puedan ver en nosotros verdaderos ministros del Evangelio. Pero ¿por qué dudar del Señor? ¿Pero por qué dudar del Espíritu de Dios? Que le ha hablado una y otra vez, que ha tocado a su puerta una y otra vez para decirle, ven, vuélvete a mí, deja tu mal camino, deja tus pecados, deja aquella forma de pensar que solo te lleva a la destrucción. Usted puede dudar de nosotros y es bueno que lo haga si lo hace conforme a la palabra de Dios. Si usted toma la Biblia para pesarnos y decir, voy a ver si estos son verdaderos ministros de Dios, qué bueno, porque así debe ser con todos. Vea según el ejemplo de la palabra de Dios si quienes le predican son verdaderos predicadores del Evangelio y no son predicadores de sí mismos o de otra cosa. Pero no dude de lo que el Señor está haciendo en su corazón y que lleva haciendo por tanto tiempo. Yo no quiero decir que esta obra es nuestra porque no es nuestra. Este lugar no es nuestro. Si fuera por nosotros, tal vez estaríamos descansando. Estaría en mi casa, pero es el Espíritu de Dios, es el amor de Dios que nos lleva a no callar, a dedicar tiempo, a estudiar la Biblia, y si no lo hacemos del todo bien, Dios nos ayude a hacerlo cada vez mejor. Pero ¿por qué pensar mal de nuestro Señor? ¿Por qué pensar que nos va a abandonar y que va a dejar la obra que Él comenzó en nosotros, la va a dejar a medias?
No seamos estrechos, sino que ensanchemos nuestro corazón a Dios y correspondámosle viviendo vidas dedicadas a Él, asistiendo fielmente a oír la palabra de Dios domingo a domingo, asistiendo a las reuniones, sí, y a las reuniones de hogar y a todo lo demás, y vivir confiados en nuestro Señor. Esta palabra finalmente era una exhortación, pero también un reproche que Pablo le está haciendo a los corintios. Yo lo lamento por las visitas, pero para que vayan aprendiendo desde el principio. Pero hay tiempos en los cuales uno debe reprochar a los viejos para decirles, reaccionen. Como a padres a hijos les vengo a decir, dice la Biblia. No como alguien que se enseñorea de la congregación, sino como alguien que ama a la congregación y quiere verla crecer en la verdad de Dios. Oremos. Bendito Salvador, tú eres el que ha trabajado en nuestros corazones. Tú eres el que ha traído luz a nuestra vida. Tú eres el que ha puesto en nosotros ese deseo de buscarte. Gracias, Dios. Gracias porque cuando hemos clamado a ti, tú nos has escuchado. Gracias porque a veces ni siquiera sabíamos hacia dónde acudir, pero tú, Señor, viniste a nuestro encuentro. Señor, y no has dudado ni te has demorado, Dios, en ayudarnos. Pero nosotros muchas veces dudamos en venir a la iglesia, dudamos en venir a escuchar tu palabra y nos demoramos y somos tardos para ello, Señor. Perdónanos, oh Dios. Reconocemos que tu corazón ha sido bueno con nosotros, que tu corazón está abierto hacia nosotros, que los que han sido estrechos hemos sido nosotros. Tú no has fallado, tu enseñanza ha estado, no ha fallado, no ha habido domingo en que tu palabra no ha sido proclamada. Pero nuestros corazones han sido estrechos para escucharla, para recibirla, para renunciar a lo que no nos conviene y atender a tu voz. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón primeramente poniéndome yo como alguien que reconoce su estrechez de corazón, que reconoce, Señor, que muchas veces ha dudado de que tú estás obrando, de que tú no vas a abandonar la obra que empezaste un día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte con corazones abiertos, con corazones dispuestos a recibir todo tu consejo, a recibir toda tu palabra, confiando en que eres tú el que nos está guiando a toda la verdad. Padre, en este día donde nuestro país se convulsiona, esperando tiempo mejor, poniendo esperanzas en un cambio, esperanzas en algo diferente. Señor, nosotros volvemos nuestra mirada a ti, volvemos nuestra confianza hacia ti, porque tú eres digno de confianza, porque realmente en ti podemos esperar cosas buenas, porque realmente de ti podemos esperar lo que nuestra alma necesita. Señor, nuestra confianza no está en este mundo, nuestra confianza no está en lo que el hombre pueda hacer, nuestra confianza está en tu poder, en tu corazón, en tu fidelidad. Bendícenos, Señor, para poder responder de la manera correcta, para poder ensanchar nuestro corazón y realmente buscarte. Perdónanos por todas las veces que hemos sido perezosos para venir a la reunión. Perdónanos por toda nuestra desidia, nuestra flojera para escuchar una predicación. Señor, perdónanos, porque hemos juzgado tu palabra, cuando tu palabra ha sido tan buena, cuando tu palabra, Señor, muchas veces ha venido a nosotros como ese bálsamo y ese refrigerio para nuestro corazón y nuestra necesidad. Y te ruego que nos ayudes con Pablo Ávila a poder ser verdaderos ministros de tu evangelio. Yo sé que nos falta muchísimo, sé que en muchas cosas nos hemos equivocado y hemos fallado. Te ruego, Señor, que tú permitas que se formen en nosotros y en muchos otros verdaderos ministros. Como tu palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Te lo ruego que hagas esto en nuestras vidas. Antes de terminar, porque ya estamos terminando, quiero desafiarlos con no me cortes todavía, Jerez. Quiero desafiarlos con una oración. Jesús le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y seguido de eso le dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Y uno puede decir, pero Señor, parece que te equivocaste porque yo prendo la tele, veo en internet y hay un montón de predicadores. De lo que tú quieras. Podrá haber muchos predicadores, pero verdaderos obreros de Jesucristo, Jesús dijo, son pocos. El desafío es a orar. Ruegue, porque Jesús nos dijo, ruegue al Señor de la mies que envíe obreros. Obreros como Pablo, dedicados, pero con un corazón ensanchado también. Fieles e idóneos para enseñar también a otros. Porque como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sean todos bendecidos en este día. El Señor ponga paz en sus corazones y ponga el deseo de buscarle de corazón. Me alegro mucho, vuelvo a decir, por las personas que están aquí. Nosotros estamos en un plan retorno. Ha sido medio lento nuestro plan retorno, pero vamos pasito a pasito. Hay cosas que nos falta volver a ordenar. Así que ahora sí, a los que me están viendo, Dios les bendiga. Puedes retirarme del aire.